un día dedicado al mundo del libro, y para eso sirven pues multitud de fiestas alrededor, quiero decir, y multitud de formas de mostrar el amor a los libros. Coincide además, aunque según los historiadores hay dudas al respecto, uno con la muerte de William Shakespeare y también con la muerte de Cervantes. Aunque uno creo que estaba en el calendario juliano y el otro el gregoriano, hay una especie de lío de fechas, pero todos coinciden en que, bueno, estos dos grandes monstruos de la literatura nos sirven para centrar un día como este, 23 de abril, día además de San Jorge, de San Jordi, y donde en pueblos, por ejemplo, como en Alcoy, donde nos estarán viendo, están disfrutando del día grande de las fiestas de moros y cristianos. Nosotros hoy nos vamos a quedar con esta parte de celebración del Día del Libro para comentar y sumergirnos en lo que es la literatura, los autores también y el panorama del libro en general, que ha cambiado desde luego mucho en estos años y especialmente debido a las nuevas tecnologías. Bien, vamos a empezar a presentar, como hacemos cada programa, a nuestros contertulios habituales. Empezamos por el profesor San Martín. Profesor San Martín, ¿qué tal? Muy bien, gracias, muy bien. Bienvenido, ¿qué tal la semana? Me ha dicho ahora de bienvenido, yo tengo que decir bien hallado, Vicente. Muchas gracias. Profesor San Martín, ahora lo vamos a ir porque estaba comentando que nuestros contertulios, y está claro que nuestro invitado, que ahora les presentaremos, todos son autores de libros, todos se han publicado. El profesor San Martín posiblemente es el que empezó antes a publicar. Claro, por edad. Y también por su actividad profesional. Claro, claro. Y ya lleva una buena lista de libros y muchos de ellos reeditados en muchas ocasiones, ¿no? 8. 8. 8 de autor y unos 23 como autor-editor. Pero es que soy mayor. Bueno, pero ahí hay un trabajo sí, paralelo. Pero no he logrado vivir prácticamente de mis libros. Solo uno me dio a ganar algo, por decirlo así entre comillas, que fue uno que escribí en el año 2005, que se llamaba El terrorista, y que lo escribí porque me lo pidió la editorial, yo creo que muy mal pedido, porque querían que coincidiera con el 11M en 2005, y yo me oponía, lo decidieron, y bueno, lo publiqué. Creo que es mi mejor libro, ¿eh? A pesar de que me hayan reeditado muchos otros, este es el mejor. De todas maneras, se podía haber vendido mucho más, era lo que quería decir, pero la editorial no tuvo una visión demasiado clara. También hay que decir una característica de los libros de José San Martín, y es que son libros un poco atemporales. Quiero decir que muchos de ellos se siguen vendiendo exactamente igual que cuando aparecieron, ¿no? Sí, y tengo discusiones con editoriales. Por ejemplo, yo escribí un libro en el 87 que se llamaba Los Nuevos Redentores, que era sobre ingeniería genética en aquel tiempo, que nadie prácticamente trataba el tema de los impactos éticos y sociales. Lo siguen reeditando y me lo niegan porque yo lo veo en la Facultad de Psicología, la Facultad de Psicología lo recomiendan y veo que son distintos incluso en portada, pero llamo a la editorial, no voy a decir cuál es, que es una editorial catalana, que se portó muy bien conmigo en aquellos tiempos y me lo niegan. Pero eso es bastante común, porque yo tengo que decir que con el libro los autores no solemos ganar, los editores tampoco mucho. Es la distribución al final la que gana. Esto me recuerda un poco al mundo de los discos, que luego se venden pero no sabes qué pasa, pero al grupo o al cantante nunca le llega casi nada, ¿eh? Todo se queda en este caso en incluso tampoco repito a la editorial. Yo rompo una lanza por las editoriales que siguen publicando libros, ¿eh? Hombre, claro, porque realmente, más en estos tiempos. Sí, realmente es el librero tampoco gana demasiado, es la distribución la que como en casi todos los productos, y perdónenlo de productos, pues acaba teniendo beneficios. Bien, ahora entramos en materia. Carlota de Dios, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien sentada, yo bien sentada. Bien sentada. Carlota de Dios ha publicado un libro y lo ha colgado en internet gratis. Todo aquel que lo quiera leer está colgado para leerlo, y además en formato libro. Es de estos programas que tú vas y pasa la hoja y además hace el ruidito que responde. A mí no me da dinero, a mí me cuesta dinero. Es otra manera de publicar. Es compartir, en realidad. Se llama Lo que el abuelo nos enseñó. Lo digo porque si ustedes lo ponen entre comillas en el Google, aparece directamente. Lo que el abuelo nos enseñó, Carlota de Dios. Y es un libro muy interesante, son reflexiones personales y vivencias que son directamente pues, de la familia, ¿no? O sea, es un compartir. Sí, es un compartir. Sentimientos, emociones, maneras de hacer. Bueno, pues ya ven que llevamos ya 2 de 2 metidos en el mundo del libro.
Y, digamos, nuestra contertulia habitual y más de lleno en la vorágine literaria y, sobre todo, en estos últimos años, que yo creo que le ha cambiado un poco la vida, desde que quedó finalista en el Premio Planeta, es Marta Querol, que ya tiene su segunda novela en la calle, está preparando la tercera y la verdad es que está viviendo, yo creo que un momento de crecimiento en su trabajo como... Bueno, pues como literata, como autora, y con muy buenas expectativas. Marta, bienvenida. Sobre todo con mucha ilusión. Buenas tardes, Vicente. Con mucha ilusión y con... Esto es como un hobby casi, como decía San Martín, prácticamente es imposible vivir de ello, salvo que seas un figura, ¿no? Porque no estás en ningún lado, es muy difícil que la gente te encuentre los libros, ¿no? Y un poco me siento pues como Carlota. Yo creo que Carlota es una indie de espíritu, ¿no? Hoy que queremos hablar de los autores indie, yo creo que Carlota es una auténtica indie también, ¿no? Como nosotros. En el sentido de que sí, a mí me ha cambiado la vida, yo le dedico a esto muchísimas horas, pero hoy por hoy pensar en vivir de ello es una utopía, completamente. Oye, y lo digo, tú que vendes libros, porque quiero decir, en las clasificaciones eres de las que vendes de verdad, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, en digital es un poco, como diría yo, es una ilusión ficticia. Estás vendiendo el libro a un precio de risa. Ahora mismo no llega a 1,90, por decir algo, ¿no? Y muchos de mis compañeros lo tienen a 0,89 euros, por decir cifras, ¿no? Y de ahí te llega una pequeña parte, ni siquiera te llega el todo. Con lo cual, si haces el cálculo, imagínate la cantidad de libros que hay que vender para que realmente eso llegue a algo más que a permitirte salir a tomarte un aperitivo, una brava con los amigos, ¿no? Entonces, por eso digo que tiene mucho de altruismo y de afición y de cariño a la profesión. Igual te llega menos de €1 por cada libro que vendes. No, igual no, seguro. Seguro, vamos, seguro. O sea, tú piensas que con esos precios ahora mismo en Amazon al autor le llega el 30%. Cuando está por debajo de 2,89 creo que es, ¿no, Javier? 2,68. O 2,68 te llega un 30%. Pues un 30% de ese 0,89 al que muchos compañeros tienen su libro, o el 1, y pico que lo tengo yo, es lo que te llega. Claro, hay que vender, más que muchísimos, todos ¿no? los que conoces juntos para que aquello te dé algo productivo, ¿no? Pero bueno, sí, se vende. Hoy hemos querido invitar también a a los tres los conocen habitualmente de todos los programas, a un autor también llamado indie, que ahora hablaremos de qué es eso de los autores indie, que además yo diría que es un autor muy personal, es valenciano, se llama Javier Almenar, y es un autor curioso, digo, porque toca muchos palos de esta baraja literaria. Es capaz de hacer libros de autoayuda, de novelas, libros para empresas, libros de salud. Es decir, es un hombre multidisciplinar en esto de la literatura, ¿no? Y además muchos de esos libros, el otro día le conté en Amazon y bueno, tiene una media librería puesta, tiene un montón de libros. Y eso que parece que es últimamente, cuando los ha publicado, muchos de ellos, ¿no? En este último año ha sacado varios libros. Bienvenido, Javier Almenar. Gracias, buenas tardes. Nada, muchas gracias. Bueno, y yo te preguntaría cómo... Bueno, hay que decir que esta es una parte de su vida, porque él es un hombre también de empresas, da cursos, ha tenido empresas de diferente índole, pero ahora en la actualidad ¿te dedicas solo a escribir o compartes, sigues compartiendo? Realmente me dedico a escribir. ¿A escribir? Bueno, a escribir, a terminar lo que tengo escrito. ¿Sí? Que es la clave de que esté sacando tantos libros en tan poco tiempo. Efectivamente. Porque hay mucho guardado. Mucho guardado. Que hay que sacarlo ya. Claro, en el último año he visto que has sacado por lo menos 3, ¿no? O 6. más. ¿Cuántos? 6 libros. 6 libros. Y a final de mes sale un tráiler de terror. Ah, o sea, 7. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo se puede escribir un libro de autoayuda, una novela, un libro de cosas tan aparentemente diferentes, ¿no? Que pertenecen a mundos distintos? Realmente es la experiencia. O sea, a lo largo de mi vida, todos los sectores que he trabajado y donde me he desarrollado profesionalmente, son los que han hecho que vaya tomando a lo largo de este tiempo notas y escribir. Y, como digo, está todo guardado. Y al final he decidido darle forma y sacarlo un poco al público, hacerlo llegar a la gente. O sea, lo que quiero es transmitir con mis libros y de momento no centrarme en una sola categoría, por decirlo de alguna forma. Es lo que estoy pretendiendo con ellas. Bueno, estarán viendo muchos libros aquí. Hemos puesto uno de Javier y uno de Marta en la mesa, estos solo son 2, porque tengo aquí más de Marta y otros libros también de Javier. Hay uno, por cierto, que me ha picado mucho la curiosidad, fíjense, se llama
Cobro de morosos, en formato de novela, sobre todo en estos tiempos, que creo que habla un poco de las interioridades de este oficio. Correcto. Sí, ¿no? Además, toda la historia de ese libro está basada en hechos reales. Como digo, me baso mucho en mi trayectoria profesional. Entonces, yo, la circunstancia que en una determinada época estuve 3 años trabajando en distintas empresas de cobro de moroso, tanto de la parte de publicidad, comercial, dirección, director de ventas. Y claro, un poco he sacado ahí los entresijos de este tipo de empresas con el fin de ayudar a las empresas a las que se les suele ofrecer estos servicios, ¿no? Ahí desenmascar un poco lo que es el sector de cobro de morosos y claro, hay mucha gente que no parece que le haya gustado la idea. No, es todo un, todo un mundo. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien conocer los subterfugios. Fíjate, este también me llama mucho la atención, que es el guardián de la torre de los 5 paterneros. Es la torre de Paterna, claro está. No sé si simula los 5 de... ¿Cuál es la historia de este? No, ha sido una coincidencia. Actualmente con mi pareja vivo en Paterna. Me parece maravillosa la gente de Paterna, me han acogido muy bien como vecino. Y da la casualidad que en el grupo del hijo de mi pareja, de Cristian, hay 5 que están muy unidos desde muy pequeños, que lo cuento en el libro. Entonces he creado una historia a partir de lo que es la Torre de Paterna, acercando la historia de cómo se creó, que hay muchas dudas, he encontrado muy poquita información, me ha costado muchísimo. Y a raíz de ahí, pues bueno, se ha creado una historia con estos 5 componentes del grupo de Cristian y ha salido un libro muy, muy bonito. Mañana voy al colegio donde estudian a presentarlo. A presentarlo. Y bueno, y entregárselo a la profesora y un poco intentar motivar a los chavales a que vayan leyendo un poquito más. Bueno, y yo, por ejemplo, otro libro que no tiene nada que ver con los anteriores, que es La actitud mental realista. Es un libro de ayuda. Carlota, te lo va a dejar a ti que te gusta toda esta literatura. Me encanta. Esto aparentemente no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? No, ese es el primer libro que, digamos, que terminé de escribir y fue en una época muy difícil. O sea, igual que todos, o la gran mayoría del país está pasando momentos muy difíciles, pues yo también he tenido los míos, evidentemente. Claro. Entonces yo me planteé un día y dije, bueno, vamos a ver, si en determinadas trayectoria de mi vida me ha ido bien y he estado bien posicionado, ¿qué es lo que hice entonces que ahora no estoy haciendo para no estar en el mismo momento que fue? Entonces me planteé eso, plantearse una actitud mental realista, que realmente es la capacidad mental que tenemos para emprender acciones en el momento en que nos encontramos, o sea, ni más ni menos. O sea que Javier Almenara estaría dentro del perfil de lo que llamamos autores indie. ¿Qué es este término de indie que viene del anglosajón? Aunque, por cierto, tiene la raíz de la palabra en realidad es latina, que es independientes, ¿no? Marta, esta sería la definición, ¿no? Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Son autores que, incluso algunos como yo, que estamos con editorial, pero tenemos ese espíritu indie, pues porque en su momento publicamos por nuestra cuenta, como hice yo en Amazon, como empezó el grupo, en realidad lo fundó Blanca Miosi, que es una autora peruana afincada en Venezuela, que la verdad es que ha sido una bomba en Amazon, ha tenido muchísimo éxito con sus libros y aunque ha fichado con editoriales, ella continúa teniendo libros indie y lo que es muy consciente de la falta de apoyo que tenemos en general los autores o poco conocidos o los que no llegan a tener ese acceso a las editoriales, que en nuestro grupo hay muchos que han publicado ellos, se han autopublicado directamente en Amazon porque no han conseguido tener el respaldo de una editorial o algunos porque no han querido, porque no les interesa y porque piensan que gestionándose ellos las cosas al menos obtienen todo el rendimiento de su trabajo, ¿no? Porque muchas veces da la sensación de que tú haces mucho esfuerzo y como decía José San Martín, te llega muy poquito por distintas historias, ¿no? Porque están las distribuidoras, las librerías, las editoriales. Entonces, Blanca fundó este grupo, nos lo propuso a una serie de autores que ya nos conocía de tiempo, que ella tenía una confianza en la calidad literaria, porque es algo que ella ha buscado mucho también. Y bueno, nos unimos para, entre todos, tratar de manera independiente de promocionarnos y de hacernos un hueco en las librerías. Bueno, es curioso este grupo porque es un poco la ONU. Bueno, todos, sí, todos escriben en castellano, pero te puedes encontrar a un chileno, a un argentino, a un señor de México, Sí. cualquier parte de España. Y españoles distribuidos por el mundo entero, pues los tenemos en Londres, en Australia, en República Dominicana, en todas partes. De hecho, el logo que se ha diseñado por parte de uno de los miembros del grupo es precisamente una ñ
porque es lo que nos une a todos, ¿no? El idioma, ¿no? Una ñ y una pluma de escribir porque nos une la literatura y el idioma, ¿no? Entonces, es una de las cosas que ha surgido en el grupo ha sido nuestro propio logotipo. Me llama una cosa la atención porque viendo el grupo y viendo entre las actividades que hacen, por ejemplo, fíjense, participan, van pasando los autores para un programa de radio que se hace en San Francisco, creo que es, ¿no? Sí, lo presenta Freddy Piedrahita, que es un conductor colombiano encantador y que nos propuso el participar en su programa que se llama El Rincón Literario, y todos los martes y todos los jueves a las 9 de la noche hora española entrevista a uno de los autores indies. Y es una entrevista, la verdad, que muy interesante porque dura prácticamente 1 hora y en ella se habla pues de todos los entresijos del mundo literario, de ese autor en concreto, cómo ha llegado a publicar, cómo escribió, cómo se documentó, en temas personales. Es un poco como algo que hacemos aquí en Valencia que llamamos las liturgias literarias, ¿no? Pues llevado a las ondas. Sí, en este caso las fronteras ya no tienen ningún sentido, porque claro, Internet las ha allanado todas. Es curioso porque Freddy te llama por teléfono desde San Francisco, tú haces la entrevista desde donde estés, la última creo que fue Carmen Grau desde Australia, o la penúltima, porque la anterior fue Puri, que fue ayer, ¿no? Ayer. No, el jueves pasado. La de Puri el jueves pasado. Y bueno, y esta tarde entrevistan a Teo Palacios en Sevilla, y bueno, van pasando así, pero él te llama desde allí y se oye para el mundo entero. Oye, yo sé que firmas libros el sábado, Marta, ahora el viernes, en la Feria del Libro, sí. Pero digo yo, Javier, y los indies, que tenéis vuestros libros, pues bueno, en bits, en la red, ¿cómo os lo montáis para participar en una Feria del Libro? Es decir, ¿cuál es la mecánica? Porque está complicado. Claro, exacto. De momento está complicado. Eso venía pensando cuando venía hacia aquí, que el grupo de indies, llevamos poco tiempo, ha arrancado con mucha fuerza y estaba pensando, digo, dentro de un año la cosa habrá cambiado mucho. Claro. Y dentro de un año sí que es posible que estemos en muchas localidades en la feria defendiendo nuestra seña de identidad, el grupo de autores indies, y bueno, ahí veremos los resultados. Ahora mismo es muy complicado. Salvo excepciones que han trabajado con editoriales. Una iniciativa que han tenido muchos compañeros esta semana con motivo de la Feria del Libro ha sido poner sus libros gratis o con unas ofertas especiales de precio en Amazon. Entonces, mira qué bien. Yo en mi caso tengo el de Amistades y Tradiciones, sí, está gratis para estos días. Entonces, ellos buscan la notoriedad, digamos, que te puede dar una Feria del Libro, la buscan a través de otras herramientas que son pues las redes sociales, el poder disponer de tu producto como digo, pues con una oferta especial de precio, y ahora mismo en Amazon seguro que si buscan autores indie encuentran un montón de obras a unos precios increíbles. ¿Cómo está cambiando el mundo, Carlota? Mucho, pero a mí me alegra. Sí. Me alegra porque derriba esas barreras que existen de que gane dinero el que distribuye, que al final es el que no arriesga, no trabaja, el talento, no. Entonces me parece muy bien. Sí, yo tengo una pregunta. Espera, aunque tendríamos que hacer unas comillas, o sea que está muy bien que existan empresas que se dediquen a ganar dinero con la literatura, porque esto es necesario para que funcione la máquina. Pero que gane todo el mundo, no que ganen mucho unos y poco otros. Lo que a mí ganar dinero me parece maravilloso. El problema, y con lo que yo no estaré nunca de acuerdo, es con que no haya una redistribución lógica de la riqueza. Y eso no es justo. No, sobre todo, fíjate, en esto es un tema también de oportunidades, ¿no? Precisamente como estamos ahora mismo con la crisis que hay, como han bajado las ventas de libros, como han bajado, son muchísimos los autores, las editoriales están muy cautas a la hora de invertir en gente nueva, entonces son muchos los autores que se quedan prácticamente sin posibilidad de usar otra vía. Entonces, este camino, el camino de los indies, digamos, lo que ha hecho es sacar a la luz autores que de otra forma no podrían haber sido leídos y que curiosamente están copando el 40% del top 100 de Amazon. Correcto. O sea, muchos de los libros que están en el top 100 de Amazon respaldados por los lectores son libros de autores independientes, ¿no? Ya sean indies puros o indies que a su vez tienen libros en editorial, como puede ser mi caso, ¿no? Entonces, ahí es una labor de cooperación para ayudar a la gente que tiene menos medios para poderse promocionar en el mundo de la literatura. Es que eso es lo que cada uno aporta Internet. su granito de arena, ¿no? Que no nos engañemos, hasta los grandes autores, ahora cuando podemos leer las biografías, nos damos cuenta que fueron rechazados 20 y 30 veces por las editoriales. O sea que el camino, ni incluso para los consagrados,
ha sido un camino de rosas en el mundo editorial. O sea, Sí. que siempre ha costado meter la primera... Yo tengo un amigo, Blas Malo, que tiene su blog que se llama A Hemingway le negaron 27 veces. Efectivamente. O sea, Fíjate, la gente es, el nombre, cuidado, es el nombre del blog y Claro, es claro, verídico, claro. es así. Siempre se cuenta que Walt Disney, ¿no? Pidió 50 veces un crédito, creo que era para hacer Blancanieves, y no se lo daba a nadie. Y en el 51 banco alguien confió en él, ¿no? Esto es Pues hoy en siempre un día lo ejemplo. tendría todavía peor. Sí, hoy a Walt complicado. Disney Hoy sería tendría que todavía ponerle más peor. insistencia No todavía. podría hacer Blancanieves. Por eso No. surgen estos movimientos, ¿no? No. Javier, y tú, desde el punto de vista de autor, tú que tocas muchas teclas del piano, ¿cómo funcionas? O sea, detectando los gustos de la gente, de, bueno, pues la vía, por ejemplo, del libro personal, que funcionan siempre muy bien, vendo más por ahí. No, no es mi caso. Me tiro por aquí, o tú vas haciendo lo que quieres y luego que Dios dirá. Principalmente me muevo por inercia de querer transmitir algo. O sea, todos mis libros tienen una lógica. El de autoayuda, una finalidad de ayudar, Amistades y traiciones, una novela para entretener, Cobros morosos para asesorar a las empresas ante ese tipo de empresas, el Guardián de la Torre para intentar motivar a los jóvenes a leer un poquito. O sea, todos tienen una lógica. Entonces no me muevo por ventas porque, como hemos comentado, los autores indies no... Bueno, de momento está un poco complicado el tema, ¿no? Sí, pero fíjate que en la música el movimiento indie también ya ha tenido lugar, empezó posiblemente mucho antes, y al final no nos engañemos, los indies eran los grandes fichajes de las grandes compañías, ¿eh? Cuando se veía que una cosa era mucho negocio, llegaban con el talonario. Y bueno, y de hecho, hombre, aquí los talonarios siempre son más pequeños que en el mundo de la música, pero de hecho muchas editoriales se han fijado en las listas de Amazon de libros autopublicados para fichar autores. O sea, a mí, yo firmé con Ediciones B cuando estaba la número 1 en Amazon y lo había subido por mi cuenta, ¿no? El libro había estado ya publicado previamente, pero hasta ese momento no había explotado. Y igual que me pasó a mí, pues le pasó a Antonia J. Corrales, le pasó a Blanca Miosi, le pasó a un montón de autores que las editoriales se han fijado en ellos a raíz de llegar ahí. Lo que pasa es que aquí todo es más pequeñito que en el mundo de la música, y además en el mundo de la música luego tienen los conciertos que llenan y esas cosas, y aquí no podemos ir leyendo el libro por las plazas, Pero como esa antiguamente. estructura que habéis montado en Internet está muy bien, porque cuando se ponen todos a recomendar un libro, imagínense la potencia que tienen todos, con todas sus redes metidas en la red, todos sus Facebook, sus páginas, sus redes sociales. O sea, es muy potente, ¿no? Como fuerza de choque. Es lo que se intenta. Sí, yo confío mucho en el grupo, obviamente por eso. Primero por la calidad de los que integramos el grupo, podríamos decir, y luego por la fuerza que podemos tener todos juntos. Bueno, es muy importantísimo. De hecho, ya hay un éxito importante, creo que se han vendido 30.000 ejemplares de esta chica de Formentera. Sí, de Demonios de Formentera. Demonios sí. de Formentera. Sí, bueno, los hermanos Paul son una pareja de hermanos también que nos están ayudando muchísimo, que ellos tienen una editorial pequeñita en Mallorca, pero que son de una actividad y de una potencia mental brutal. O sea, Joana Paul es una revolución dentro de lo que es el grupo, y con el libro de Demonios de Formentera sí ha tenido un éxito importante. A ver, si queremos echarle una mirada, ¿dónde tenemos que ir en Internet para encontrar a este grupo indie de autores? Bueno, en Twitter nos encontrarán como Autores Indie, todo junto, con el @ delante, y luego pues prácticamente todos los tweets que tienen que ver con los libros están como un hashtag de @ Autores Indies, todo junto. Y en Facebook tenemos un grupo. www.facebook.com/autores indies. Autores indie. Correcto. Estamos con una página web en construcción que pronto estará disponible. Indie, escrito indie. Indies. Indies. Escrito bien. Escrito Indies. como en inglés, sí. Como en inglés. Es un poco un híbrido, pero y con minúsculas, ¿no? Entonces ahí sí que nos pueden encontrar. Bien, no tenemos tiempo para más, hay que ver cómo pasa, cómo pasa el tiempo. La mejor de las suertes en este Día del Libro y en esta próxima Feria del Libro que llega a Valencia, y les animo a que entren en Internet y busquen a cualquiera de las obras de nuestros contertulios y también de Javier Almenar. A los dos, a Javier y a Marta, como esa avanzadilla de autores indie, les deseamos la mejor de la suerte y que vendáis muchos libros. Carlota no va a vender ninguno porque es gratis el suyo. Y el profesor San Martín, pues aquellos que les interese solo tienen que ponerlo, que en la Casa del Libro están todos ahí. Si ponen Esplugues también mejor. Esplugues, eso. San Martín, José San Martín Esplugues. Es que si no, sacan el Libertador de la Sí. Argentina. Tiene usted. En primer lugar. Bueno, muchas gracias a todos. Mañana volvemos, a la hora de siempre. Adiós.